Puerto Paz. Sembramos el conocimiento, cultivamos la práctica. Ubíquenos en calle Múnich 315, Cerro Alegre, Valparaíso, teléfono 221-4178. Correo electrónico colegiopuertopaz@gmail.com. Bienvenidos a su programa de conversación sobre la mesa. Les debo contar que este es el último programa de esta primera temporada. Qué pena. Ha sido un gusto compartir nuestra mesa con Margarita, Gracias. con Ricardo. Ya son muy conocidos para ustedes y queremos agradecerles la alta sintonía que tuvimos, sus comentarios, sus correos, todos los amigos de Facebook que logramos tener. Y siga escribiéndonos, siga contactándose con nosotros a través también de las pantallas de Espiritual Televisión. Tendremos una segunda temporada si Dios así lo quiere. Bien. Pero también venimos a conversar. Hoy día vamos a continuar, para cerrar esta temporada, con lo que ha sido el tema de educación. Ya. Pero hoy queremos poner sobre la mesa el tema del rol educativo de la iglesia. Buen tema. Quisimos profundizar más en este porque tenemos una gran pregunta, Ricardo, Margarita, para hoy día, que ¿es necesario tener una formación teológica específica para poder ejercer un ministerio? Bueno, mira, Amparo, la verdad es que lo que tenemos que tener es un conocimiento de la Biblia y un conocimiento de la persona de Dios. Obviamente la formación teológica puede ser mucha ayuda, pero recordemos el principio bíblico, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, no es cuánto nos llenemos la cabeza. Ahora, el conocimiento es importante, pero ahí en 2 Corintios dice que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Entonces yo soy muy partidario de una fuerte preparación bíblica. Yo no creo en aquello que se dice que la letra mata y que el Espíritu da vida, entonces por eso no estudiamos. Claro. Creo que los pastores, aquellas personas que se van a dedicar al ministerio y aún otras personas que están en sus respectivas profesiones tienen que estar bien preparados en todo lo que tiene que ver la Biblia y también los problemas actuales. Saber responder a los interrogantes del día de hoy. Pero el problema es que cuando nosotros hablamos de una formación teológica, hay veces lo decimos como sinónimo de una formación racional. Y yo creo que el conocimiento va más allá de la razón. Algunos teólogos son, tú sabes, ateos, porque han dado tanto lugar a la razón, Exacto. sin tener en cuenta que hay un elemento que va más allá de la razón, que es el área del espíritu. Entonces, cuando nosotros entendemos que el conocimiento está dado por el espíritu, a eso se llama revelación, por la mente, a eso se llama razón, y por el cuerpo, a eso se llama sentidos, Exacto. y los tres trabajan en armonía, pero uno de los tres tiene la jefatura, es quien manda, es el Señor, que es el espíritu. Entonces ahí sí, todo tipo de preparación es muy buena, excelente. Hay que entender que a veces la razón no nos da todas las respuestas, porque como decía Blas Pascal, ¿no es cierto? Hay razones que la razón no entiende. Es decir, van por encima de la razón. Claro. Y también porque hay que entender lo siguiente. La razón humana no es igual a la razón de Dios. La Biblia es clara que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Entonces, si nosotros colocamos todo como el razonamiento humano, entonces nos quedamos cortos. Por eso creo en conocer a Dios, creo en el conocimiento de la Biblia, pero en un conocimiento que es espiritual, racional y también sensorial. Así es. Estamos hablando esto dentro del contexto de quienes ejercen un ministerio. ¿Cómo podemos entonces llegar a conocer, llegar a aprender o a formarse para... ahora, todo cristiano, todo creyente busca crecer en el conocimiento de Dios, pero estamos mirándolo en este rol educativo, en este rol formador. Sí, mira, en nuestro país afortunadamente han aumentado mucho los institutos teológicos. Sí. ¿Ya? Y tengo la bendición de ser profesora en algunos semestres de un instituto teológico interdenominacional. Y curiosamente, las personas que van siempre son líderes y personas que quieren adquirir más conocimiento para poder ejercer un mejor ministerio. Exacto. Y en esto entra el asunto teológico. En lo teológico, nosotros también tenemos que preguntarnos primero cómo es que se adquiere el conocimiento. Y realmente el conocimiento de Dios tiene un problema
que se origina a partir del hecho de que tengo que aprender. Claro. Entonces, a un estudiante no se le puede entregar simplemente que repase, repita o memorice o complete ciertos conocimientos bíblicos. Porque mira, el conocimiento nos puede llegar a través de la vía empírica. ¿Ya? Es decir, si a un niño tú le dices, no acerques tu mano al fuego, es un conocimiento, pero mientras no aplique su mano cercana al calor, no se va a dar cuenta que quema. El fuego y ahí se quemó. Y ahí ya el Aprendió. conocimiento Ya quedó para siempre. Ese es el Claro. conocimiento empírico, a través de la experiencia. Está el otro conocimiento que es a través de la vía racional, como explicaba bien Ricardo, y este conocimiento a través de la vía racional se adquiere a través del estudio sistemático, de la repetición, de la memorización, ¿verdad? De los distintos métodos de aprendizaje. Y aprende mi razón a razonar de ciertas maneras. Sin embargo, un poco más allá hay una tercera forma de conocer, que es el conocimiento por revelación. La revelación es algo que no está en el consciente colectivo de las personas, porque la revelación es una realidad en que Dios te enseña en forma personal, a través de su Santo Espíritu, un conocimiento que también el que lo recibe tiene la habilidad para aplicarlo. ¿Puede alguien enseñar a aprender de esta manera o se da en una cosa netamente íntima, personal? Surge de la relación con Dios. Ya. Surge de la relación de Dios con nosotros, más bien. La revelación nos llega, no la busco, llega. Pero sí, cuando yo voy intencionadamente a la palabra del Señor, recibo revelación. Y otras veces no recibo nada. No cada vez que se abre la Biblia hay revelación. ¿Por qué se da eso, Margarita? ¿Por qué crees tú que no...? ¿De qué Ricardo depende? recién hablaba de los sentidos. ¿Ah? Tenemos 5 sentidos, Claro. pero tenemos el espíritu. El espíritu del hombre tiene que discierne las cosas del hombre, pero el espíritu de Dios discierne las cosas de Dios, ¿no es cierto? Así. Entonces, aquí aparecen 3 otras palabras, como es el dogma, el Ajá. mito Claro. y el misterio. Para el que no recibe revelación, nosotros somos dogmáticos. Claro. ¿Te creíste algo? Simplemente porque te lo creíste, pero no entiende que ha habido una revelación de parte de Dios al corazón, al espíritu del hombre, que puede aplicar ciertos conocimientos que estaban escritos en la Escritura, en la palabra de Dios, pero que para el otro no le significaron absolutamente nada. Es lo que dice el apóstol Pablo cuando dice que las cosas espirituales, el hombre natural no las percibe, no las puede percibir, porque se han de discernir espiritualmente. Claro. Cuando una persona ha dejado de lado el área del espíritu, inclusive puede ser un pastor, Así es. puede ser un estudiante de teología, puede ser una persona que quiere dedicarse al ministerio, ha dejado la parte esta de la revelación, solamente se queda con 2 elementos de conocimiento, lo que entra por sus sentidos y lo que entra a través de su mente. No es que está mal, pero es incompleto. Exacto. Es como tener una mesa que fue diseñada para tener 3 patas y le sacamos una. La dejamos enclenque, Claro. es insuficiente, Exacto. porque fue diseñada para Apoyarse en 3 puntos. apoyarse en 3 patas. Imaginemos que las 2 patas son de oro con diamantes, pero fue diseñada para 3. Es Claro. decir, igual la mesa se cae. Exacto, No importa exacto. si tenemos una mente súper desarrollada o nuestros sentidos súper desarrollados, la verdad es que la revelación es indispensable. Y quiero rescatar, porque me gustó mucho, una frase que dijo Margarita. Al hombre natural, Ajá. ese hombre natural es la mente y los sentidos. Le parece locura esto, lo cree un dogma. Claro. Porque no tiene otra cosa, tiene que creer en un dogma, dice, porque esto es una barbaridad que crean eso, porque allí interviene la fe. Pero la fe no es una cosa que uno toma y dice, bueno, voy a creer en esto porque lo creo. Claro. No, no. La fe, Romanos 10, 17, dice que la fe viene por el oír, Ajá. y el oír por la palabra de Dios. No es un capricho que uno dice, tengo que creerlo, tengo que creerlo, Claro. tengo que creerlo, Claro. porque eso es solamente un pensamiento de uno mismo, pensamiento positivo. No es desear algo con fuerza que lo lograrás, lo voy a desear, lo voy a lograr, lo voy a lograr. Eso se llama desear algo con fuerza que lo lograrás. Pero no se llama fe. La fe viene por oír la voz de Dios. Ahora hay un problema con oír la voz de Dios. Hay un precio que pagar. Ese es el problema. Por Claro. eso mucha gente no lo escucha. ¿Y cuál es ese precio? Isaías 55:1 dice, venid, comprad, sin dinero y sin precio. Es decir, no hay que pagar dinero, pero dice comprad, no dice te lo regalo. Claro, hay un costo. Hay un costo. Y el costo está en Isaías 55:3. Dice, inclinad vuestro oído y oíd.
Es decir, la disposición a oír la voz de Dios, el estar en su presencia, el dedicar a la oración, no la oración como un rito. Y esto lo quiero dejar claro a los televidentes, que a lo mejor no están muy acostumbrados a este tema de la oración. La oración no es una repetición, no es todo lo que yo le digo a Dios, eso es parte. Pero lo más importante es lo que Dios me dice a mí. Y cuando Dios habla, entonces brota la fe. Claro. Porque la fe viene por el oír, no es un capricho, no es algo que yo me pongo y digo tengo que creer en esto, claro, sino viene la voz de Dios y eso produce revelación. Puede ser que pasa, que toca nuestra mente y nuestros sentidos, pero puede ser que no, porque es una revelación del Espíritu de Dios al Espíritu de uno. Por eso es tan importante la parte espiritual, incorporarla a todo lo que hacemos. Así es. Tengo una pregunta. Estábamos pensando, ¿verdad?, al hacer esta pregunta en cuanto a personas que quieren ejercer un ministerio, si es necesaria esta formación, este aprendizaje. Sí. Ya nos queda claro, ¿verdad?, estas tres áreas o formas de conocimiento, de adquirir el conocimiento. Claro. Pero ¿qué sucede con personas que tienen una inquietud netamente intelectual de Dios o de las cosas de Dios y quieren entrar en esto de la revelación y buscan quizá una experiencia un tanto mística? ¿Cómo podemos orientar a estas personas? Porque creo que hay muchas personas que tienen una búsqueda, una ansiedad y no sacian algo en sí mismos y buscan y estudian y están ahí empantanados un poco en un querer más allá de Dios. Sí, fíjate que es curioso lo que sucede con la adquisición del conocimiento espiritual. De alguna manera el hombre trata de tener una experiencia empírica. Claro. ¿Ya? Es decir, que me suceda algo espectacular y entonces tienen una búsqueda de Dios. Entonces dice, siento del Señor orar, siento del Señor irme a misiones, siento del Señor. Y la realidad es que no es necesario sentir. Ya. Muchas veces es necesario decidir a partir de una revelación dada directamente a la persona. Es una convicción al corazón. Exacto. Y aunque toda la galería estuviera diciendo no, al hombre que recibió una revelación de Dios, esa revelación le hace ser prácticamente temerario, ir a pesar de que todo se oponga y que vemos en los personajes de la Escritura que ellos muchas veces abrieron una contracultura, claro, en medio de una sociedad que se demostraba con ciertas convicciones y con ciertas costumbres. Volviendo a esto. Ya, tenemos esta persona, vamos a poner este caso, ¿verdad? Este hombre, esta mujer que recibió esta revelación, tiene una convicción y está determinado a ejercer un ministerio. ¿Necesita entonces una formación teológica si ya tiene una convicción y una revelación de parte de Dios? ¿Otros conocimientos ya más teóricos o empíricos? Todo lo que haga a su crecimiento como persona en todas las áreas es muy útil. El único problema es si alguna de esas áreas le apartan de aquello que tiene que ser el líder, el que gobierna, el Señor, que es el Espíritu. Todo lo demás, es decir, leer libros, estudiar profundamente la Biblia, estudiar teología, puede ser un tremendo instrumento. Pero hay que entenderlo así, es un instrumento, es una herramienta. Exacto. Lo importante es cuál es mi relación con Dios. Mira, acerca de lo que decía Margarita, quiero darte un ejemplo muy concreto. Cuando yo iba a venir a Chile, yo nací en Argentina, tú sabes. Yo iba a venir en el diciembre del 78, justo cuando Chile y Argentina estaban al borde de una guerra. Exacto. Mi razón me decía, no vayas. No. La gente que me rodeaba me decía, te van a liquidar, te van a matar. Otros me decían, van a quitar al embajador argentino. Otros decían, la guerra ya estalló. No recibí ánimo por ningún lado, ni por la parte sensorial, porque no escuché nada bueno, ni por mi razonamiento, que al ver la situación, la lógica era, no vayas a el país con que tu país va a entrar en guerra. Pero yo tuve una palabra de Dios. Pasé 3 días orando. Y al tercer día tuve esta palabra que decía así, el pueblo donde vas a ir, así que ya Dios me decía, vas a ir. Exacto, ya estaba Chile, claro. Es pacífico y amable. Así que yo no escuché a nadie más, ni siquiera a mí mismo, ni siquiera a mi razonamiento. Yo compré el pasaje y me vine para acá. Y resultó como Dios había dicho. Eso supera lo que mi razón me decía o lo que mis sentidos me decían, lo que yo veía. En Argentina estábamos llenos de apagones, simulacros de guerra, todo esto. Y sin embargo, Dios dio una palabra contrario a eso. Y Dios tenía la verdad, tenía la razón. Esperen un minutito, vamos a saludar a nuestros televidentes. Queremos desde ya darle un nuevo abrazo a cada uno de ustedes.
Sigan escribiéndonos, aun cuando este es el último programa de esta temporada, mantendremos abiertos nuestros canales de comunicación para así ir dándoles más información, ir enriqueciendo esta discusión en la cual hemos querido poner un poco en tensión nuestras propias convicciones. Así que no deje de escribirnos a sobrelamesa@gmail.com y siga siendo amigo de nosotros en nuestro Facebook Sobre la Mesa. Ricardo, tú tenías una idea que querías Yo quería darnos. decir que justamente muy importante que la gente nos escriba porque nos ayuda a confrontar las ideas. No debemos tenerle miedo a confrontar ideas. No tenemos que pensar todos exactamente igual. Note lo siguiente, el apóstol Pedro decía que debemos estar preparados para dar razón de nuestra fe. Entonces, usar la razón es muy importante. Solamente siempre consideramos que el espíritu va primero, pero nuestra fe es una fe racional. Así es. No es una fe racionalista. Racionalista se diferencia de racional, que racionalista pone a la razón en primer lugar. Nosotros ponemos la fe, el espíritu en primer lugar, pero nuestra fe es racional. Nosotros consideramos que es más racional que donde hay un libro hay autor, que donde hay una composición musical hay un escritor de partitura, que donde hay ley hay legislador, que donde hay mesa hay fabricante de mesa, y que donde hay universo hay fabricante de universo. Exacto. Nos parece mucho más racional y más empírico que decir que todo fue obra de la coincidencia y no de una coincidencia, sino de una serie a la enésima potencia o infinita de coincidencias. También quiero decir en esto, los cristianos tenemos que aprender a saber qué es lo que creemos y por qué lo creemos. Y también tenemos que saber lo que no creemos y por qué no lo creemos. ¿Por qué no creemos en ciertas teorías? Tenemos que estudiarlas, dirigidas por el Espíritu Santo, pero tenemos que estudiarlas, tenemos que estudiar. No podemos culpar a la fe de nuestra pereza intelectual. Muchas veces no es que tenemos fe, lo que tenemos es pereza intelectual. No nos damos el trabajo de estudiar la verdad. Hay veces le tenemos miedo a la verdad. Nietzsche decía que los cristianos le tienen miedo a la verdad. No le demos la razón. El asunto es, nosotros tenemos que investigar la verdad y entender que Dios es verdad y que toda verdad está conectada a Él. Un poco de verdad aleja de Dios, pero la verdad en sí nos acerca a Dios. Por lo tanto, tenemos nosotros que investigar, buscar la verdad, porque entendemos que esto nos acerca a Dios. Recordemos lo que dijimos hace tiempo atrás. La verdad es fibrosa. Exacto. Es como la raíz de un árbol. Claro. Toda verdad nos lleva a ese árbol. Entonces, en este sentido, respondiendo a tu pregunta, los cristianos tienen que prepararse en esto. Sí, tienen que prepararse. Tienen que prepararse, tienen que hacerlo con todo el corazón. Y cada día más. Cada Así día es. más, porque fíjate que están hoy día las iglesias accediendo, los integrantes de las iglesias están accediendo a la formación profesional. Así es. ¿Y qué está sucediendo? Resulta que al interior de los templos, los niños, los jóvenes están como receptores pasivos, Claro. recibiendo cierto conocimiento que se le habla desde un profesor o profesora de escuela dominical o desde un sermón, ¿verdad? Claro. Están los estudios bíblicos y siempre son más bien actitudes pasivas. Claro. Y los que participan son unos pocos que tienen ciertas inquietudes, pero no se motiva a la participación. Llega este joven que se ha criado en una iglesia, llega a la universidad y la universidad es participativa. Claro. Es Y confrontacional es también. crítica, Y es exacto, crítica. es crítica Claro, y confrontacional. y su intención es desarrollar un pensamiento crítico y también participativo de transformación de la sociedad, porque la intención de las profesiones es mejorar la sociedad. Así es. Bueno, y la iglesia, ¿cuándo da el contrapunto para que los integrantes aprendan a, la palabra me gustó mucho, que salió muy al pasar, a discutir bíblicamente? Exacto. La discusión bíblica parece ser que produce escozor, es como que se le está debilitando la autoridad al que habla. Pero podríamos ver, ya, está muy interesante esto de la discusión bíblica, ¿cierto? Ahora, dentro de lo que son las corrientes teológicas, hay muchos puntos divergentes. ¿Se puede llegar entonces a puntos en común o habrá respuesta? Porque creo que aquí también hay un tema fuerte en esto, que muchos no quieren discutir porque van a Aparecer otras corrientes. aparecer otras Pero el corrientes. asunto es una actitud de aprendiz y una actitud de humildad. Ay, ay. Yo no puedo pretender que tengo toda la verdad. Aún bíblicamente, nosotros somos miembros de un cuerpo. Claro. Y un miembro no le puede decir a otro, no te necesito. Le supuesto. tiene que decir, para decirle te necesito, tiene que decirle, hay algo que yo no sé, que tú sabes. Claro. Hay algo que tú tienes que yo no tengo. Hay algo que yo necesito aprender de ti que no estoy
no lo tengo actualmente en mi realidad. Exacto. Entonces, esta actitud de humildad nos lleva también a la unidad. Y podemos discutir con mucho respeto, con mucha humildad, con mucho cariño, pero confrontando nuestras ideas para crecer. Yo voy a universidades, voy a colegios y me gusta que me confronten las ideas, me hace progresar. Claro. No voy a negar que algunas veces siento un escozor por ahí, ¿no? Cierto pero tomo la decisión, no voy a sentirme amenazado, sino voy a sentirme en un sentido enriquecido con esta conversación. No tenemos que tenerle miedo a este tipo de conversaciones. Claro. No estamos en presencia de la Inquisición ni nada por el Exacto. estilo. Son ideas diferentes y nos podemos enriquecer Pero tremendamente. podemos llevar estas ideas diferentes a la luz de la palabra. ¿Vamos a encontrar ahí la respuesta? Hay respuestas, hay respuestas. Solamente que el camino para llegar a esas respuestas puede ser muy divergente en algunas situaciones. Ya. Mira, Y es bueno eso. naturalmente. Está bueno. Fíjate que en lo que yo enseño en el instituto es filosofía bíblica. Claro. Y partimos la clase diciendo 2 respuestas no se pueden dar. Lo dice la Biblia, lo dijo mi pastor. Eso suena bastante, Bastante fuerte. controversial y fuerte. Parto diciendo eso en la Explícate, clase. Margarita. Entonces cuando yo pregunto, ¿es todo hombre digno? Sí, van a decir. Y inmediatamente cuando quito esa posibilidad de decir la Biblia dice o lo dijo mi pastor, empiezan las respuestas divergentes. Claro. Unos dicen sí, otros dicen no. Ah, Y cuando alguien dice, es que bueno, la Biblia dice tal cosa y usted está de acuerdo con la Biblia, y hay que estimular la discusión teológica, estimularla, es decir, yo no me tengo que quedar conforme, respuesta correcta. claro. Claro. No, ¿por qué piensa lo que piensa? ¿Cómo usted confirma que efectivamente lo que está afirmando es así? Claro. ¿Comprende? Claro. Entonces, esta discusión se va haciendo ya no buena, sino que deliciosa. Sí. Porque también activa todo el razonamiento Exacto. y atrae todas las experiencias. Y la clase empieza a ser realmente, es un ramo que yo disfruto enseñándolo. Y he visto que en el principio lo que se produce es un sentido casi de desesperación. Entonces, ¿qué digo? Entonces yo estaba equivocado, dice la gente. Claro, inmediatamente Porque la quiere respuesta cambiar para- un mito por otro. Claro, ¿Ya? claro. El mito. Hay muchos versículos de la Escritura que pasaron a ser un mito. Creen que significa tal cosa y cuando uno dice, bueno, pero es que del griego, pero es que es del latín, pero es que en el hebreo. Ah, entonces no es así. Entonces, ¿qué es lo que he aprendido? Sí. Ahí está el aporte teológico. Ahí está. Ahí claro. está el aporte teológico, que no lo fundamental, podemos entonces. desperdiciar, ni despreciar, ni tomar como una enseñanza de segunda. Exacto. Es necesario el conocimiento teológico. El conocimiento teológico también puesto en confrontación. Claro. Tenemos que discutir acerca de lo que estamos creyendo. Así es. Y además hay que entender esto. Es la situación de los dogmas, ¿no? El dogma significa aplicar una solución para todos los casos. Claro. Cuando en realidad la Biblia nos habla de diferentes soluciones a diferentes casos. Nosotros tenemos que entender esto. Y en esto la Escritura tiene que ser interpretada en forma amplia y dirigida por el Espíritu Santo. Así es. El Espíritu Santo es el que nos dice qué aplicar y cómo aplicar de acuerdo a la situación que estamos viviendo, ¿no es cierto? Y obviamente un sólido respaldo en la Biblia es estos 2 elementos, la palabra de Dios y el Espíritu Santo, es lo que nos van a llevar a dar una solución al caso concreto. Cuando nosotros caemos en dogmas, el problema que tenemos es que podemos caer en una cantidad de mandamientos de hombres. Así es. Los fariseos recuerdan que inventaron como 633 leyes, que no estaban ni siquiera en la ley de Moisés. Amaban las leyes, ¿no? Y hay veces, el peligro que corremos es que nosotros amemos tanto la ley que inventemos leyes, que inventemos mandamientos, que no tenga nada que ver con lo que la palabra de Dios dice, pero lo inventamos porque nos gusta inventar mandamientos y poner un yugo sobre otros. Y esto creo que es incorrecto. Así es. Margarita, les cuento, Sí. nos quedan solamente los últimos 5 minutos de programa. Podemos ir concluyendo ya. Ya. Danos tu última idea. Mira, como idea, la Iglesia tiene que ayudar a formar una mentalidad bíblica, una forma de pensar bíblica, una convicción, pero que también desde el Espíritu afecte a la razón y desde la razón afecte también las acciones de las personas. Si no pasa a ser una teoría,
solo una teoría. La Iglesia tiene un rol tan fundamental en el efecto transformador de la sociedad que parte transformando la forma de pensar de las personas. Y para eso es necesaria el conocimiento teológico y la discusión teológica. Así es. Muchas gracias, Margarita. Ricardo. Solamente decir que Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a este siglo, sino seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y quiero agregar en esto que tenemos que colocar un nuevo concepto de evangelización, que no es solamente evangelizar personas, sino que hay que evangelizar las ideas, hay que evangelizar el pensamiento. Y para eso es imprescindible que nuestra gente aprenda a pensar, dirigido por Señor, pero aprenda a pensar bíblicamente y no en el ámbito de la iglesia solamente, sino que esto afecte todas las áreas de la sociedad. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Margarita. Debemos despedirnos. Hemos llegado al final de esta primera temporada, así que muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos semana a semana a través de las pantallas de Espiritual Televisión. Síganos viendo, siga con la programación de este canal, que es de gran bendición para usted y toda su familia. Nos vemos en una próxima temporada. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por el Amparo. privilegio. Aprendí mucho de ti, Ricardo. Igualmente, Margarita, y también de Amparo. Muchas gracias. Estaremos en la próxima.